Un gran jurado estatal parece encontrarse sin respuestas ante una demanda de un empleado de Dish Network despedido por usar marihuana medicinal. Vamos ahora con mi compañero Samuel Rivera, quien nos cuenta el porqué de esta controversia. Adelante. Gracias, compañeros. El caso está siendo observado de cerca por todo el país y podría tener grandes implicaciones para los consumidores de marihuana medicinal. La decisión del tribunal también podría afectar cómo las empresas tratan el tema con sus empleados que usan la droga de manera medicinal. Brandon Coates demandó a la compañía Dish Network, para la que trabajaba, y que lo despidió alegando que usaba drogas. Una audiencia de la Corte Suprema de Colorado se llevó a cabo ayer y podrá tener importantes implicaciones para la regulación y uso de marihuana medicinal antes y durante las horas laborales. El tema de debate es este: si no es ilegal el uso de la marihuana medicinal, ¿es legal que los empleadores puedan despedir a trabajadores por su uso? ¿Cuánto poder tiene un empleador contra sus empleados que consumen alcohol fuera de sus horarios de trabajo, o fuman tabaco, o toman medicinas prescritas? A ellos no lo despiden. ¿Por qué a uno que consume marihuana medicinal tienen que despedirlo? Tiene que ser tratado de distinta manera. Pero las preguntas al respecto continúan. ¿Los empleadores deben tolerar el uso médico de la marihuana para sus empleados? ¿O los pacientes de la marihuana medicinal tienen algún tipo de protección laboral para el uso de cannabis? Este caso es exclusivamente sobre el uso de marihuana medicinal, indicó Michael Elliott. Brandon Coates, un cuadrapléjico que fue despedido en el 2010 tras dar positivo a la prueba de tetrahidrocannabinol o THC en su cuerpo, aunque él argumentó que nunca consumió marihuana dentro de su horario de trabajo. Lo que se debate en este caso en la Corte Suprema es cuánto poder tiene un empleador sobre sus empleados que usan marihuana medicinal en sus casas, fuera del trabajo. O sea que un empleador puede despedir a alguien por usar medicinas. La ley en Colorado sugiere a empleadores no despedir a sus empleados por cuestiones de consumo de marihuana medicinal. Sin embargo, en otros estados como Arizona, es contra la ley cometer despidos por dicha razón. Regresamos contigo, Juan Carlos.